Bueno, parece todo indicar que esta situación en la cual los países, sobre todo de Asia, empezaban a doblegarse, como dicen algunos, frente a la administración estadounidense, ha empezado a cambiar. Y si bien algunos países ya están intentando conseguir algún tipo de acuerdo con la administración de Donald Trump, aparentemente, algunos otros países se han cansado, y este es el caso, por ejemplo, de Japón. Japón ha dicho que no está dispuesto a seguir cediendo cada vez más y más en las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. O sea, para que se entienda, la administración japonesa puede llegar a entender lo que está solicitando Estados Unidos, pero están pidiendo una cantidad de concesiones que simplemente los propios japoneses no lo pueden aceptar. En este caso, esto también nos sirve para entrar un poco de contraste con lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con Corea del Sur, que salió a decir que, bueno, entendía los aranceles, que no iba a responder y que más bien quería negociar, ¿no? O sea, un escenario muy diferente el que se vive entre ambas naciones asiáticas. En este caso, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha asegurado el día de ayer que Japón no va a seguir cediendo a las demandas de Estados Unidos para llegar a algún tipo de acuerdo sobre los benditos aranceles que han sido precisamente impuestos por la administración de Donald Trump. En este caso, si Japón cede todo, no podremos garantizar nuestros intereses nacionales. O sea, básicamente está dando a entender que lo que está solicitando Estados Unidos va a perjudicar directamente a los propios japoneses. De hecho, también ha comentado, citando por Bloomberg, que han estado trabajando para proteger la agricultura japonesa utilizando diversos métodos como los aranceles y las normas de acceso mínimo. Y deben seguir protegiéndola y, por supuesto, también deben proteger la seguridad de los consumidores. O sea, según desde el punto de vista japonés, ha llegado a un avance bastante importante con Estados Unidos, pero el problema de todo esto es que se ha llegado a tal punto que los japoneses se han dado cuenta que lo que está solicitando Estados Unidos perjudica a su propio país. Y estamos hablando de una situación en la que se supone Japón es uno de los más grandes aliados, al menos de Estados Unidos, en la región de Asia. Recordemos que incluso hay una suerte ahí de acuerdo militar entre ambos con respecto a lo que podría llegar a suceder tanto en China como en Corea del Norte. Así que si el propio Japón está viendo dificultades a la hora de negociar con el propio Donald Trump, muchos expertos consideran que esto tiene para rato. Además de todo esto, recordemos, Tokio actualmente está perfilando su estrategia de cara a una segunda ronda de negociaciones antes de finales de abril. Es uno de los países, como hemos dicho, que más ha avanzado en este tema de negociar con Estados Unidos. Esto después de que representantes de ambos países mantuvieran conversaciones iniciales en Washington la semana pasada, aunque las demandas concretas de Estados Unidos no han sido reveladas. Y acá hay un tema bastante importante. Muchos creen que no se ha revelado realmente porque Estados Unidos necesita un tema de, vamos a decir así, secreto, ¿no? En este caso, a la hora de ver qué es lo que está solicitando, pero que al final del día, como siempre decimos, no todo se va a terminar sabiendo. Sin embargo, en este caso, a pesar de que estamos en negociaciones secretas, por así decirlo, Trump se ha quejado en varias ocasiones de la falta de coches estadounidenses en Japón. O sea, ya, un escenario que para algunos puede caer en el ridículo. ¿No hay coches en Japón? Terrible. ¿No hay coches de Estados Unidos? Nah, lamentable. Les vamos a poner aranceles. Esto es básicamente lo que se está comentando y que para algunos demuestra, ¿no?, que esta situación de empezar a meter presión sobre los gobiernos y desde un punto de vista completamente ya incluso subjetivo, empiezan a generar desaires y sobre todo malestar dentro del propio escenario geopolítico. Además de todo esto, altos funcionarios estadounidenses han calificado los aranceles sobre las importaciones agrícolas de Japón, incluido el arroz, como una suerte de barrera comercial injusta. ¿Por qué? Fuente de los deseos. Porque de nuevo, esta información todavía no se ha podido revelar y de hecho parte de la negociación es secreta. Dicho sea de paso, Ishiba no ha mencionado, por ejemplo, las ofertas concretas que va a hacer Japón, pero ha descartado un escenario en el que se sacrifica a los agricultores reduciendo la protección para sus productos como parte de cualquier acuerdo para poder conseguir la supresión de los aranceles. O sea,
para que se entienda, si un aliado tan cercano de Estados Unidos, que está ya en la segunda parte de la negociación, todavía no puede conseguir nada, está sintiendo la presión y en este momento se puede desarmar absolutamente todo, ¿qué le espera a los países que tienen rencillas políticas con Estados Unidos? Claro, esto manda un mensaje también bastante incómodo, no necesariamente para los que están intentando negociar, sino para el propio Estados Unidos, porque se empiezan a revelar ciertas jugadas, ciertas situaciones que pueden caer en un escenario en el que simplemente no se pueda negociar. Pero todo este escenario también es importante entenderlo desde un punto de vista de lo que sucede en un lado y las acciones que toman otros, como es el caso de China, quien ha decidido recortar las inversiones en empresas de capital privado de Estados Unidos. Esto en plena guerra arancelaria. Como lo ven en el título, esto lo comenta el Financial Times. Claro, un escenario en el cual la administración de Xi Jinping no está pues con el mismo criterio que tiene tal vez Japón o que tiene tal vez el propio Corea del Sur, sino que está buscando respuestas y sobre todo resultados desde un punto de vista mucho más agresivo y claro, de no doblegarse ante Estados Unidos, como lo ha comentado el propio gobierno chino en comparación a diferentes aliados, vamos a decirlo así, que están en este momento en Asia, aliados por parte de Estados Unidos. Así el escenario entonces, los fondos chinos respaldados por el Estado han empezado a recortar sus inversiones en empresas de capital privado con sede en Estados Unidos. Esto en el marco de la guerra arancelaria que se vive entre Washington y el resto del mundo, pero más específicamente entre China y Estados Unidos. Esto informado el Financial Times citando fuentes cercanas a este asunto. Según la información, en las últimas décadas, los fondos soberanos del gigante asiático han invertido miles de millones de dólares en muchos de los mayores grupos de capital privado estadounidenses, como por ejemplo Blackstone, el TPG, el Carlyle Group, ayudando a impulsar el sector de una industria dominante que gestiona en este momento 4,7 billones de dólares. Otras empresas que han recibido apoyo de inversores chinos respaldados por el propio gobierno chino son el Global Infrastructure Partner, que ha sido comprada por ejemplo por BlackRock el año pasado, Thoma Bravo, Vista Quality Partners y Carlyle Group. Estamos hablando pues de grupos económicos multimillonarios que tienen mucho que ver con el gigante asiático, porque de nuevo, el capital que está dentro de ellos, al menos parte de este que viene desde la administración china, sí, correcto, viene incluso directamente del Partido Comunista Chino, algo que aparentemente no se ha estado tomando en cuenta y que en este momento los chinos han decidido empezar a bloquear. Muchos expertos consideran que esto es una suerte de gran divorcio de China y Estados Unidos, en lo que para muchos expertos era algo imposible de ver y que si se daba iba a ser un duro golpe a la economía mundial. Y bueno, lo estamos viendo en este momento. De hecho, es importante comentar que la guerra comercial entre ambos países ha obligado a todos los fondos chinos estatales a replantearse su propio enfoque sobre el capital de riesgo y han decidido no asumir nuevos compromisos de inversión con empresas estadounidenses, porque después resulta que les imponen sanciones, le congelan los activos, resulta que todo el dinero ya no es más de China, algo que se ha visto en primera fila con la administración rusa. Muchos van a decir, oye, pero esto en realidad es libre mercado, se respeta lo que dice la Organización Mundial de Comercio, se respeta lo que dice el Banco Mundial, pero recordemos que precisamente eso que les acabo de comentar le hicieron a Rusia y a día de hoy los activos congelados rusos, muchos de ellos están destinados para entregarse a otro país, un robo en toda regla. Así que en este escenario, lo que ha decidido hacer la administración de Xi Jinping es dejar de invertir esta cantidad de dinero. Así el escenario, la CIC, es decir, el China Investment Corporation, ha sido responsable de administrar a la Reserva Internacional del país asiático y que en el 2023 invirtió 1,35 billones de dólares en activos alternativos. Es uno de los fondos soberanos de inversión que se están retirando. Y sí, es uno de los fondos soberanos más grandes del mundo. En este caso, algunos otros fondos chinos también pretenden que se los excluya en este momento de todas las inversiones de capital privado en empresas estadounidenses, incluso si esas inversiones son realizadas por grupos de compras con sede en otros países. O sea, ya no les interesa el hecho de que no, de repente son capitales estadounidenses, pero están instalados en Francia. Bueno, pues simplemente a China ya no le está importando y ha decidido cortar lazos incluso a estos niveles. Anteriormente, Bloomberg había asegurado que los inversores chinos han reducido algunas de sus tendencias en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en el que, como hemos dicho, ¿no?, se ha empezado a hacer una venta masiva y mostrando ciertos
cierta preferencia a los activos europeos y en favor de la deuda de la propia Unión Europea. Y es que sí, China permanentemente, y mientras estamos hablando incluso, se está deshaciendo de los bonos de tesoro estadounidenses. A todo esto recordemos, a principios de abril, Estados Unidos impuso este arancel del 145% a los productos chinos y en represalia, China anunció impuestos aduaneros del 125% a los artículos estadounidenses. Y hasta este punto, incluso salió al frente Xi Jinping a decir que ellos ya no iban a entrar más en una guerra de numeritos, ¿no? Ya desde el 145, 125% no tiene sentido negociar con Estados Unidos. Así que si de repente hay otro arancel del 240%, como lo ha propuesto la propia administración estadounidense, pues es más de lo mismo, porque simplemente los inversionistas saben que ya no se puede negociar con estos aranceles vigentes. Y si tomamos en cuenta todo esto, también es necesario hablar de la tensión que se vive dentro de territorio estadounidense a raíz de los aranceles. Donald Trump no ha tenido una mejor idea que llamar gran perdedor al presidente de la Reserva Federal, lo cual demuestra que lo que se está viviendo entre la administración estadounidense y la Fed es un escenario bastante agresivo y que tal vez se busca, como hemos dicho, ¿no?, meter presión a Jerome Powell para que termine renunciando. Así que no va a ser extraño ver este tipo de comportamientos y de hecho hay que esperar a ver la respuesta por parte no de Jerome Powell, sino de la Reserva Federal a raíz de las acciones y de las políticas que se están tomando en la propia Casa Blanca. Es muy importante también comentar que hace no mucho salieron un grupo importante de republicanos, congresistas, a decir que lo que estaba sucediendo en la Reserva Federal era muy sospechoso porque cuando se tomaron errores en la administración de Joe Biden, básicamente Jerome Powell no salía al frente a hacer un tipo de crítica tan contundente como la hizo contra Donald Trump. Bueno, pero es que Biden, dormido o no, tampoco salía al frente a insultar de esta manera al propio Jerome Powell. Sin embargo, es importante entender que esto es necesario, ¿no? El propio gobierno estadounidense está acusando en este momento al presidente de la Reserva Federal de perjudicar la economía nacional. Entonces, en este contexto se lanzan esta serie de exabruptos que, de nuevo, no suman realmente al tema de la necesidad que tiene Estados Unidos en el sector económico. Casi no puede haber inflación, pero puede haber una ralentización de la economía, a menos que el señor demasiado tarde, un gran perdedor, baje los tipos de interés ahora. Europa ya los ha bajado 7 veces. Powell siempre ha llegado tarde, ha terminado escribiendo el mandatario en sus redes sociales el día de ayer. Además, ha señalado que el descenso sustantivo de los precios del combustible y de los alimentos, antes de mencionar otros factores inflacionarios, en su mayoría también tienden a la baja. O sea, está hablando de tendencias cuando en este momento, según él ha dicho, Estados Unidos está ganando billones de dólares gracias a los aranceles. O sea, según lo que dijo el propio Donald Trump, este es un momento pues de bonanza norteamericana gracias a los aranceles, pero ahora empieza a hablar de las tendencias. En este caso también el propio ha reprendido a Powell por haber rebajado sin demora los tipos de interés en periodos electorales, asegurando que siempre llega tarde, excepto cuando rebajó los tipos al dormilón de Joe Biden y más tarde a Kamala Harris para que salieran elegidos presidentes de Estados Unidos. Una acusación completamente politizada, pero que demuestra lo que venimos comentando de un tiempo a esta parte. Recordemos, en diciembre pasado la Reserva Federal redujo la tasa de interés clave en 25 puntos básicos hasta el 4.25% y un 4.5%, siendo este su tercer recorte consecutivo en este año. Desde entonces, la tasa ha permanecido sin ningún tipo de cambio. De hecho, el presidente Trump ha criticado a Powell en reiteradas ocasiones. Sí, quiero que se vaya, que se irá rapidísimamente. Créanme, terminó aseverando el mandatario durante una conferencia de prensa en la que estaba la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que habíamos comentado, ¿no? En el que él dijo que tampoco estaba contento con él. Por su parte, el director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, también ha declarado durante una rueda de prensa el pasado viernes que el presidente y su equipo están estudiando despedir al jefe de la Reserva Federal. Así que en este escenario de aranceles y de disputas donde incluso los aliados empiezan a no doblegarse, sino más bien empiezan a rebelarse frente a Estados Unidos, es importante ver qué va a terminar sucediendo con la Reserva Federal y con la propia administración estadounidense, porque al final del día esta es una crisis económica interna mientras se intenta meter presión a todo el mundo.
Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.